Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de venir a su casa y estar presente. Hoy, hermanos míos, vamos a seguir con nuestra serie de sermones sobre el libro del Apocalipsis. Ustedes saben que tenemos una agenda larga con este libro y estamos exponiendo su palabra capítulo tras capítulo, y estamos concentrados en primer lugar en las 7 iglesias, el mensaje que Jesucristo le da a estas 7 iglesias. Nos hemos detenido en cada una de las iglesias y no hemos dado un solo sermón para las 7, porque el propósito del libro del Apocalipsis es hacer bienaventurado a la iglesia de Cristo. Y como el propósito de este libro es que el libro llegue primero a la iglesia y que las palabras de este libro del Apocalipsis nos hagan a nosotros dichosos y bendecidos, para que nosotros como mensajeros y misioneros podamos bendecir a otros con la gracia del Señor. Por eso nos concentramos iglesia por iglesia, porque nosotros como iglesia también del Señor, aunque no nos llamamos como se llamaron esta iglesia, Éfeso, Esmirna, como Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, pero sí nosotros somos iglesia de Cristo como ellas. Y estas cartas, este mensaje que Cristo le da a esas 7 iglesias, no es específicamente a ellas únicas, sino que ellas como iglesia del Señor representan a todas las iglesias en todos los tiempos, en todas las épocas. Así pues, la palabra que el Señor le da a la iglesia nos la está dando a nosotros. Hoy estamos en el capítulo 2 y vamos a hablar sobre la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, verso 8 al 11. En este sermón veremos cómo el Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Esmirna. Para nosotros, como dije, cada mensaje que Jesucristo les revela a las iglesias del Apocalipsis es un mensaje para nosotros. Por eso debemos estar al tanto de cómo Jesucristo se presenta a la iglesia de Esmirna en el verso 8. También el conocimiento sobre Esmirna que Jesús quiere resaltar, según el verso 9. También veremos la exhortación y la advertencia que Jesús le hace a la iglesia de Esmirna en el verso 10. Y el llamado, por último, y la promesa que Jesús le hace a la iglesia de Esmirna en el verso 11. Esperamos, hermanos, que el mensaje a la iglesia de Esmirna sea oído por nosotros de una manera obediente, de tal manera que el Espíritu Santo transmita el mensaje como si fuera hoy que lo estuviera dando. Cuando leamos este mensaje dado en el primer siglo a la iglesia de Esmirna por Jesucristo, es un mensaje que ha sido preservado por el Espíritu Santo, canonizado en este libro, para que hoy se dé en esta iglesia. El mismo oído obediente que debía tener la iglesia de Esmirna es el mismo oído obediente que debemos tener hoy nosotros. El Espíritu Santo hablará con la misma fuerza y prontitud y amor como le habló a la iglesia de Esmirna, nos hablará también a nosotros. Despejemos por lo cual todo tipo de humanidad o de conflicto carnal o de situación que nos rodee, para prestar la debida atención a la voz del Espíritu Santo a través de este mensaje que Dios nos quiere dar. Que con espíritu presto, un corazón obediente, un oído que escuche, esta iglesia sea bendecida hoy. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Queremos pedirte y suplicarte, Señor, que nos hable así
mismo como hiciste cuando esta carta se leyó a la iglesia de Esmirna. Que la misma obediencia que esta iglesia tuvo para escuchar la voz de Cristo, también nosotros estemos prestos a tu voz, Jesús. Háblanos, Señor. La palabra que será predicada no es palabra de hombre, es palabra tuya. Oramos para que tú controle la vida de aquel que va a hacer uso de tu palabra. Tu palabra es 3 veces santa, pero el mensajero es carnal. Por eso oramos para que sea el Espíritu Santo que quite todo tipo de influencia humana, para que sea el Espíritu de Dios que use al mensajero, que use la palabra y que sea fielmente predicada, para que seamos edificados, escuchando la voz del Señor a través de su palabra. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Lo primero que vemos, el mensaje que Cristo le da a Esmirna, es cómo Jesucristo se presenta a la iglesia de Esmirna. Ustedes recuerdan, hermanos, que cuando Juan estaba en Patmos y recibe la revelación que escribió, este libro completamente ha sido escrito por la visión, la revelación que el ángel le trae a Juan. Juan estaba en la isla de Patmos, un día espiritual del Señor, y escuchó una voz detrás de él. Y cuando se viró, él vio una visión de Jesucristo. Y comienza a dar descripción de todo lo que vio. Cada una de esas descripciones de la visión que él ve de Cristo es con la que va a usar las características de la persona que vio, la va a utilizar ahora para dirigirse a las iglesias. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, él tomó las 7 estrellas que están a su diestra y los candeleros de oro, donde los 7 candeleros de oro, y de esa manera introdujo el mensaje a Éfeso. Ahora, en el verso 8, miren cómo se presenta Jesús a la iglesia de Esmirna. Dice el verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesucristo se presenta en el verso 8 como el eterno. La palabra primero y postrero. El primero de todo como el último. Se presenta como el eterno Jesucristo porque quiere dejarles saber a la iglesia de Esmirna que Él es el soberano que habita la eternidad, el que es el principio de todo, el alfa y el omega, el que tiene control de la eternidad de este mundo, de la misma iglesia, el que conoce el principio de la iglesia y de todo. Jesucristo se presenta como el que gobierna todas las cosas desde el principio hasta el final, dueño del tiempo y dueño del espacio, el que tiene señorío de todos los inicios y también del final de toda la historia de la humanidad. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia de Esmirna? Oh, la iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba pasando por múltiples sufrimientos y tribulaciones. Muchos de los hermanos primeros de la iglesia de Esmirna habían sido asesinados, otros perseguidos, otros tuvieron que salir del lugar. Y el Señor le está diciendo, iglesia de Esmirna, aunque tú has sido devastada, aunque tú has visto a tus padres morir y a tus hijos salir corriendo por la gran tribulación que está siendo sacudida, yo tengo el control de ellos. Yo sé la vida de ellos desde un principio hasta el final, porque yo soy el primero y el postrero.
Pero no solamente se presenta como el primero y postrero, también dice el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es decir, Jesucristo se presenta como el que tiene poder, autoridad y señorío sobre la muerte y sobre la vida. ¿Por qué se presenta así a la iglesia de Esmirna? Siendo que la iglesia de Esmirna estaba pasando por múltiples tribulaciones y angustia, los hermanos, cada uno particular tenía un sufrimiento y todos en común, porque el imperio romano a través de del emperador Diocleciano había desatada la más infernal de las persecuciones que la iglesia de Cristo en toda su historia había experimentado. Este emperador asesino, guiado por Satanás, duró 10 años completos azotando a las iglesias. Y una de las iglesias que veló sus muertos y lloró a los hijos fue la iglesia de Esmirna. Ante la pérdida de vidas diario, continuo, en un solo día, una de las persecuciones más atroces se llevó más de 800 cristianos en un momento. Cristo se presenta entonces a la iglesia de Esmirna: yo soy el que estuve muerto y el que vivo. Le está diciendo, iglesia de Esmirna, aunque tú lloras tus muertos, yo soy el que tiene el poder de la muerte y de la vida. Y así como yo estuve muerto y ahora vivo, esos que han muerto en Cristo están vivos en el Señor. Jesucristo se presenta de esta manera a la iglesia de Esmirna porque esta iglesia experimentará y estaba experimentando un infernal ataque de tribulación y oposición, no solamente del imperio romano, también una oposición interna de la iglesia misma, dentro de la iglesia. Satanás tenía emisarios para sacudir a la iglesia, atacar a los hermanos. Pero Jesucristo le dice, iglesia de Esmirna, yo soy el eterno. Iglesia de Esmirna, yo soy el dueño del tiempo y del espacio, el primero y el último. Iglesia de Esmirna, yo soy el que tengo el control de la muerte y de la vida. Y esos hermanos que han sido muertos, ha sido bajo la autoridad mía, por lo cual yo soy su resurrección y su vida. Aunque esté muerto, vivirá. Iglesia de Esmirna, si yo soy el que tengo la autoridad y el poder de la muerte y de la vida, cada hermano que ha caído bajo la infernal espada del imperio ha caído con un propósito que yo tengo con ellos. Por eso esa muerte de ese santo es valiosa delante de Dios. Está cumpliendo con un propósito salvador, con un propósito donde todo será para la gloria del Señor. Cada muerte de cada creyente glorificaba al Señor y cumplía el propósito eterno del plan de redención que Dios tenía para con la iglesia de Cristo. De allí que cuando nosotros somos azotados, cuando somos perseguidos, cuando caemos bajo la espada asesina, lloramos porque somos humanos, pero tenemos una esperanza de que ninguna de esa muerte casual, ninguna de esa muerte es una contingencia. Todo está bajo un plan y el plan es de Dios y será glorificado su nombre. Y ninguna de esas muertes estarán en el infierno. Son de Cristo. Alabado sea el Señor. Cristo es el dueño de la muerte y de la vida. Pero no solamente eso, experimentó la muerte y la venció. No solamente venció la muerte, sino que vive, resucitó, por lo cual todos los que han creído en Cristo morirán, pero resucitarán también en Cristo. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya hemos visto cómo se presentó Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Ahora veremos cuál conocimiento sobre Esmirna Jesús quiere resaltar. Jesús tiene
un conocimiento claro de la iglesia completa. Oh, hermanos míos, cada mensaje que el Señor le da a la iglesia, siempre usted verá que Cristo le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu vida. Esta palabra, cuando nosotros la oímos de Jesús, por un lado debe hacernos temblar, pero por otro lado nos da seguridad. El Señor conoce tu vida. El Señor sabe por cuántas cosas tú estás pasando, por cuántas situaciones tú estás pasando. Y todas ellas, aunque vengan con fuerza, Dios conoce tu vida. Eso debe de traernos firmeza, fe, confianza, de que no importa la tribulación y la angustia, el Señor sabe de mí. Y si yo lo que estoy pasando, el Señor lo conoce. Dios tiene un plan perfecto para los que aman a Dios. ¿Cuál es el conocimiento que tiene Jesús sobre Esmirna? Y de ese conocimiento total, ¿qué quiere resaltar de la iglesia de Esmirna? El verso 9 dice: yo conozco tus obras y tus tribulaciones. En primer lugar, Cristo quiere resaltar los sufrimientos de la iglesia. Oh, mi hermano, cuando yo estuve escuchando este mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna, yo tuve que hacer una parte y dejar el estudio y arrodillarme y decirle: Señor, perdóname. Perdóname por las veces que estando en tribulación, estando en prueba, estando en angustias, la faz del rostro de Dios, su cuidado, su amor, su protección, su abrigo, no lo veo. Y al no verlo, entonces digo: Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios está muy entretenido con los demás hermanos y pastores, pero conmigo no. Dios no se está fijando lo que yo estoy sufriendo. Y ahora el mensaje que el Señor nos está dando es: yo conozco tus sufrimientos. Esmirna, yo conozco tus tribulaciones, no están ajenas a mí. No creas que yo no estoy a tu lado. No creas que yo no sé lo intenso, lo profundo que es tus pruebas. Pero Señor, ¿y por qué no hace algo? Oh, el Señor quiere decirme: bástate mi gracia y el conocimiento de que yo sé que tú estás sufriendo. Y una vez que tú des gracia, porque yo sabiéndolo lo estoy permitiendo, entonces encontrará que cada sufrimiento, cada hora, cada día, cada mes que estás sufriendo es con un propósito definido que yo tengo para tu vida. Algo glorioso voy a hacer contigo, iglesia de Esmirna. Hoy sufre, pero ten con toda seguridad que un propósito glorioso va a salir de eso. Mañana reinarás. Amén. Hermanos míos, esto de Cristo conocer nuestro sufrimiento nos ayuda a fortalecernos en medio de las pruebas y de las angustias. El saber, Señor, que aunque sufro, tú no vas a permitir que tu nombre, que tu hijo sea avergonzado por esta tribulación que me ha llegado. Algo tú te has tramado, tu voluntad es perfecta, es agradable, por lo cual de ella va a salir algo glorioso que yo no comprendo ahora, no lo entiendo, pero tú tienes todo controlado como el soberano, el primero, el último, el eterno, el dueño de la vida y de la muerte. No solamente conoce los sufrimientos de la iglesia de Esmirna, también Jesús conoce la pobreza
Y quisiera ponerle a esta palabra la pobreza aparente de la iglesia. Miren cómo lo dice, verso 9. Yo conozco tu obras y tu pobreza, pero tú eres rico. Por eso la apariencia. Iglesia de Esmirna, de las 7 iglesias, la más pobre económicamente, la que menos fuerza social, económica, intelectual tenía, era la iglesia de Esmirna. No tenía los bienes suficientes, ni la economía para poder llevar a cabo misiones y ministerios que impacten allí en Esmirna. Una iglesia pobre, pero esa pobreza era aparente. ¿Sabe por qué es una aparente pobreza? Porque el dueño de Esmirna, ¿sabe quién es? Jesucristo. Y ese dueño que es Cristo es el dueño de todo, el soberano. Mía es la plata, mía es el oro. Todas las cosas de este mundo están debajo de los pies de Cristo. Todos los edificios de Esmirna, todos los bienes, todas las autoridades de Esmirna pertenecen al Señor. Por lo cual, si tú, Señor, eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, y tú eres el dueño de esta iglesia, aún no teniendo nada, lo tenemos todo. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos de Corintios, le decía: yo soy pobre en mi pobreza. Pero ¿sabe lo que dice? Pero siendo pobre, lo enriquezco a ustedes. No sé de qué manera el apóstol Pablo pudo decir estas palabras, pero la dijo, que aún siendo pobre podía enriquecer a los demás hermanos. ¿Cómo lo pudo hacer? Hermanos, ¿saben algo? De la única manera que el apóstol Pablo, siendo pobre, podía enriquecer a otros, es porque él tenía a Cristo en su corazón. Dice la Biblia: como entristecidos, mas siempre gozosos, dice Pablo. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Él dice: soy pobre, pero yo hago riquezas a otro, le doy riquezas a otro. Esmirna, aparentemente, según la vara económica de los economistas de Esmirna, tú eres pobre, pero mentira, eres rica, porque tienes al Señor como soberano, Rey de reyes. Amén. Cristo en nosotros puede hacernos ricos verdaderos, aún no teniendo nada. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Iglesia de Esmirna, ¿tú te crees pobrecita cuando te mide con otras iglesias donde tienen templo majestuoso, donde el pastor tiene yate, tiene aviones, el carro de lujo lo cambia todos los años? Tú, pobrecito pastor, esta es una iglesia pequeña. Cuidado si te mides con lo demás, o te deja medir por Satanás, o te deja medir por la mentira de muchos cristianos dentro del templo y fuera del mismo, que te ven como pobrecito. Mentira, eres rica, porque tienes al Señor, lo tiene todo, no te hace falta nada. Y hermanos míos, ¿cuántas veces caemos en el engaño de Satanás?
de medirnos con el vecino, de medirnos con un familiar, de medirnos con Donald Trump, y nos vemos pequeños, pobres. Y más aún cuando quieren estrujarnos sus riquezas materiales en la cara. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo bien? ¿Cómo te llamas? Yo soy Rolando Díaz, hijo de doña Luz y don Arítide. Sí. No, yo soy, mi apellido es Trump, sí, Bush, tú sabes, yo soy Rockefeller, y yo tengo, mi padre era nazi y me dejó todo esto. Nos quedamos callados, nos estrujó la riqueza. Es el momento en que tú tienes que decirle, perdóname, te dije mal. Mi padre no es don Arítide, ni mi madre doña Luz. Vuelvo otra vez, salúdame otra vez. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Soy hijo de Dios, el soberano, rey de reyes, señor de señores, dueño del oro y de la plata. Mía es el mundo y todo lo que en él habita. Yo soy hijo del rey. Ahí te quedo. Lo que pasa es nuestra fe, mis hermanos. Lo que pasa es que siempre vivimos comparándonos según la vara de la economía del mundo. Y creemos que rico es aquel el que tiene. Rico es aquel que no le debe a nadie. El que puede recostar su cabeza y decir en paz, nadie me va a llamar por teléfono. Pregúntenle a Donald Trump si debe. Hermanos, el gran engaño del enemigo es que la iglesia se crea pobrecita, que no puede hacer nada. Eso lleva a la iglesia a no participar en las misiones, en no ayudar a los pobres, en no participar en un ministerio en su comunidad de levantar a otros, porque siempre nos vemos pequeños, cortos. Eso lleva a la iglesia a que siempre vea la deuda por encima de su cabeza y siempre estemos amargados y tristes porque no tenemos para pagar los biles. Se nos olvida que el Señor se hizo pobre para enriquecerme. Se nos olvida que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Se nos olvida que nuestro Señor nos dice, pídeme, busca, toca y se te va a abrir, se te va a hablar, se te va a dar. No solamente Cristo conoce el sufrimiento de la iglesia de Esmirna, no solamente conoce su pobreza, también Jesús conoce las mentiras, las murmuraciones, las calumnias, las críticas que muchas personas hacen de la iglesia desde afuera y desde adentro. Pero también el Señor conoce a los farsantes que dicen esta mentira. Farsante porque dicen ser algo y no lo son. En este punto yo tuve que doblar mis rodillas y decirle, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces hemos abierto nuestra boca para hablar aún una verdad, pero para destruir? Cristo lo conoce. Cristo lo conoce. Y cuando abrimos la boca para decir una mentira, sea grande o sea pequeña, Cristo la conoce. Y cuando oímos algo, pero lo decimos con toda seguridad de que es, Cristo lo conoce. Y cuando pensamos algo por cualquier circunstancia, sea verdad o mentira, pero no tenemos prueba y lo hablamos, y eso puede traer contratiempo en la vida de una persona, Cristo la conoce. Verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia
de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Conoce las mentiras, las blasfemias, las murmuraciones, pero también conoce quién la está diciendo. Pero estos que la dicen se creen que son verdaderos cristianos. Tienen una pantalla, dicen ser judíos, dicen que ellos vienen de Abraham, dicen que ellos son los únicos que pueden heredar por el pacto la salvación y la vida eterna. Por eso, como ellos se creen los únicos, critican a los demás, murmuran a los demás, condenan a los demás. Y el Señor le dice, ellos pretenden decir que son judíos en el sentido de que son herederos de la salvación de Abraham, pero son unos mentirosos. Porque los herederos de Abraham son por la fe, no por el Abraham mentiroso. El verdadero judío es aquel que por la fe en Jesucristo es salvo. Por lo cual, si usted es salvo por Cristo, usted es un verdadero heredero de todas las promesas de Abraham. No aquel que por tener en el libro tal, que viene de la tribu tal, y se cree que por eso ya tiene el cielo ganado, y por eso tiene la potestad de hablar contra todos los gentiles. El Señor le está diciendo, son sinagogas de Satanás. Oh, hermanos míos, el Señor conoce. Por lo cual, Él conoce mi vida y conoce lo que yo hablo, cómo lo hablo y el por qué lo hablo. Este verso tocó mi corazón. Yo doblé mis rodillas y le dije, Señor, tú conoces las veces que mi boca se ha abierto, sea verdad o mentira, pero con el único propósito de destruir una vida. Perdóname, Señor, perdóname. El Señor quiere que todos nosotros abramos nuestra boca para edificación, para reprender al hermano que lo está haciendo mal, pero para salvación, para reprender al hermano que cometió el pecado, pero para redención de su vida, para decirle la verdad, hermano, usted pecó, pero él te puede arrepentir, y estoy aquí para decírtelo y para ayudarte y orar contigo para que no lo vuelva a hacer más. Amén. Amén. No nos gusta confrontar para redimir. Lo que nos gusta es, eso sí, no. Oh, mis queridos hermanos, el Señor conoce toda nuestra vida, nuestro sufrimiento, nuestra pobreza y también lo que murmuran de nosotros. Pero quiera Dios que lo que digan sea mentira. Y si no es mentira, entonces tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, lo que estás diciendo no es mentira, perdóname, no lo vuelvo a hacer más. Gloria al Señor. Amén. Amén. También el Señor, en penúltimo lugar, quiere darle una exhortación y una advertencia a la iglesia de Esmirna. Miren el verso 10. No temas en nada lo que vas a pasar. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Alabado sea el Señor. Exhortación. Jesús exhorta a la iglesia a no tener miedo ante el sufrimiento que va a venir a la iglesia. No tenga miedo. Oh, hermanos míos, es verdad que las iglesias de hoy
y más la que vemos, están como en una temporada de gozo y de felicidad y de paz. Y la vemos a través de muchos medios como que son iglesias que no tienen los sufrimientos que tenemos nosotros. Y eso como que contagia. Y eso como que llama a uno a reflexión. Y a veces queremos cambiar de esta iglesia de múltiples tribulaciones y angustias para ir a esas iglesias que están casi en el cielo. Cristo dijo, sí. Quizás aquellos están ya en la tierra que fluye leche y miel y todavía tú estás detrás de ti a Faraón y delante tiene el mar rojo. Lo más probable que está pasando por el mar rojo, lo más probable que está dando vuelta en el desierto, está en tribulación y angustia. Pero yo que conozco la situación tuya, que sé por la época espiritual en la que está pasando, te digo, no tengas miedo. No envidie la felicidad de otro. No mires la prosperidad de otro. Ni tampoco tiembles ante la firmeza, la dureza, la intensidad de los sufrimientos, las tribulaciones y la angustia. Yo, Cristo, soy el primero y el último. Yo soy el que tengo el control de la muerte y de la vida, por lo cual no temas. Te he puesto en esa iglesia de sufrimiento. Te he puesto en esa iglesia de tribulación. Te he puesto en esa iglesia de angustia. Te he puesto ahí para madurar tu fe. Te he puesto ahí para crecer mi crecimiento espiritual. Te he puesto ahí para que mi gloria se manifieste en tu vida, para que salga airoso, triunfante, vencedor encima de la tribulación. Es verdad que estas iglesias que están pasando por su bonanza y en su prosperidad, lo que predican es: venga Cristo y tus problemas se van a resolver. Y miles de gente están acudiendo a esas iglesias y parece ser que sí, que le va bien. Porque se convierten a Cristo, se sacan el premio, cambian el carro, compran una casa y tú lo ves y uno dice: oye, pero esa iglesia es tan próspera. Y yo, compadre, sudo y sudo. Y no se me ve nada ni en el vestuario. Lamentablemente esta iglesia es como Esmirna. Y yo, su pastor, ustedes lo saben, ha sido atacado. Que Rolando es muy negativo. Y todo lo que predica es negativo. Yo estoy yendo a esta iglesia y me va bien. Ahí mira, siempre me dan una profecía. Y me dicen: echa 1,000 pesos que tendrá 10,000. Oye, yo como que todo. Y esto es una cosa que mucha profecía encima de mí. Me va bien. Pero ahí no. Tú no ves que esa iglesia no crece. Por eso es ahí que lo tiene ahí. Todo es sufrimiento y sufrimiento. Así no se va al cielo. Lo que yo no veo es el evangelio de Cristo. Ni predico otro evangelio que no sea el que Cristo predicó. ¿Sabe cuál fue el evangelio que Cristo nos predicó a nosotros? Esta iglesia de Esmirna. Toma tu cruz y sígueme. Wow. Ellos dicen: toma la paz y vuela. Vuela como el águila. Yo no. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Iglesia de Esmirna, no te puedo dar otro mensaje que no sea este. Vas a sufrir, pero no tenga miedo. ¿Por qué no tener miedo? Porque Cristo está con nosotros. ¿Por qué no tener miedo? Porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. ¿Por qué no tener miedo? Porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, nada nos podrá separar del amor de Cristo. No temas. Santo es el Señor. No solamente lo exhorta a no temer, también Jesús le advierte a la iglesia de las hazañas que el diablo hará
en la iglesia de Esmirna, con algunos hermanos y hermanas, usando el imperio romano para acusar y encarcelar a hermanos y hermanas injustamente. Esta obra del diablo es solo una prueba, no es el final de la iglesia de Esmirna. Verso 10, miren lo que dice: no temas en nada de lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Pero no temas. Yo sé que él lo va a hacer. Yo sé que él lo va a hacer. Pero Padre, si tú sabes que él lo va a hacer, ¿por qué lo permite? Porque yo tengo un propósito contigo, iglesia de Esmirna. Yo quiero que tú pases por esa prueba para que tu fe, cuando sea aprobada, sea más preciosa que el oro. Yo quiero que tú pases por esa prueba para que crezca la imagen mía, Jesucristo, dice el Señor. Yo quiero que tú pases por esa prueba, porque si aún muere en esta tribulación y angustia que va a traer Satanás sobre tu vida, yo soy la resurrección y la vida. Y hermanos, mentira del diablo. Ninguna iglesia en esta época antes de la venida de Cristo está reinando. La apariencia que muchas iglesias exhiben es solo apariencia. Como un hermano me dijo: ay, pastor, me fui de allá porque no sé, veía como que no estaba creciendo, como que no sé, no me sentía, como que quería algo más del Espíritu, y me fui a una iglesia donde fluye el Espíritu, pero me ha ido mal. Digo, ¿y por qué? Bueno, porque el espíritu que he encontrado ha sido el espíritu del desorden. Digo yo, ¿cómo? La apariencia engaña. Iglesia de Esmirna, donde yo te he puesto y que yo quiero que tú crezcas. Y te digo, no tengas miedo. Y te digo que el diablo va a hacer muchas hazañas en medio de ti. Va a agarrar a muchos hermanos y lo va a zarandear como a trigo. Y yo lo voy a permitir que lo haga. Pero no tengas miedo, porque todas esas pruebas, todos esos ataques de Satanás, ya yo lo tengo calculado. Serás más que vencedor por aquel que te amó, que soy yo. Es el momento que la iglesia de Esmirna viva el evangelio tal y cual Jesucristo lo predicó. Es el momento que la iglesia de Allentown aprenda que todo no es dólar, que todo no es comprar, window shopping, no. El diablo va a atacar. Y Dios, Cristo, se lo está advirtiendo a la iglesia de Esmirna para que se fortalezca en la oración, para que se fortalezca buscando el rostro de Dios continuamente, para que ande según la palabra y viva según Cristo, como lo revela en su palabra. Lo está advirtiendo para que te prepares. Y el avisado siempre está preparado para la batalla. Y estos cristianos que están durmiendo en su laurel, en una burbuja, cuando el diablo viene y pincha, lo acaba a todos, aún la familia se va de golpe. Y si hoy el Señor no está diciendo esto, no es la iglesia de Esmirna del primer siglo, es la iglesia de Esmirna que está aquí ahora, aquí reunida. Cristo nos está diciendo a nosotros, comienza a orar, prepárate, que el diablo va a atacar con fuerza. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Resistid al diablo en la fe y él huirá de vosotros. Oh, mi hermano, estemos avisados. Si hoy Dios ha permitido que este mensaje se dé hoy, es para mí y para ti. Prepárate. El diablo va a azotar con fuerza. Pero seguros estamos en Cristo. Cristo es mayor que él. Ya Cristo lo venció. Por eso tenemos que prepararnos y fortalecernos con el escudo de la fe y con la palabra de Dios.
y con la fe resistidle, y Él oirá de vosotros. Alabado sea el Señor. Esta palabra que que Cristo nos está diciendo, es una palabra que tiene que tocar el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Los que son padres de familia, es necesario que usted retome la oración, retome el culto familiar, el devocional. Comience a orar con sus hijos, comience a doblar sus rodillas con sus hijos. Prepárese. Este mensaje que hoy estamos diciendo, no se duerma en sus laureles. Aunque a usted le va muy bien en su trabajo, aunque usted está ganando mucho dinero, aunque le está fluyendo muchas cosas, prepárese. Y yo también me tengo que preparar. Y si el diablo quiere sacudir la iglesia de Esmirna que está aquí hoy, es porque el diablo sabe que buenas cosas vienen para nosotros. Y si Dios quiere que pasemos en esta batalla frontal con Satanás, es porque Él quiere utilizarnos para su gloria. Bendito sea Dios. No todas las iglesias el Señor la usa de tal manera. Jesús no solamente le advierte eso, también Jesucristo continúa advirtiéndole a la iglesia sobre las patrañas de Satanás en desatar una tenaz persecución y tribulación por el espacio de 10 días para hacer sufrir a la iglesia. Miren el verso 10. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Cuando dice 10 días, ¿son literales? ¿O estos 10 días representan a una historia que sucedió o que va a suceder? Hay un debate teológico sobre estos días. Hay unos que dicen que son literales. El problema cuando uno dice que son 10 días, 24 horas, 10, es que cuando uno va a la historia de la iglesia de Esmirna, no encuentra estos 10 días de persecución tenaz. Es decir, no está en la historia. Pero sí está en la historia que la iglesia de Esmirna fue una de las 7 iglesias que más sufrió los ataques frontales que Satanás llevó a cabo utilizando al emperador Diocleciano, que desató una infernal persecución, donde un tiempo más de 800 hermanos de un golpe lo mató. Esmirna fue la iglesia que más sufrió. ¿Sabe cuánto duró? Diocleciano comenzó en el año 303, comenzó la persecución, y duró hasta el año 313. Del 303 al 313, donde vino el emperador Constantino, y ahí cesó la persecución y la tribulación. Hay 10 años. 10 años donde la iglesia sufrió. Pero fíjense un dato muy curioso. De estas 7 iglesias, la iglesia que más perduró, sobrevivió y se multiplicó en medio de la tribulación y la angustia de los 10 años fue la iglesia de Esmirna. Donde más muerte hubo, donde más intensa fue la persecución, pero fue la iglesia que más duró en el tiempo y que más creció en medio de las pruebas y las angustias. Hay iglesias que son burbujas, nacen de la noche a la mañana, ¡boom! Y así como nacen, son como los fosforitos. Y uno le ve el rasgo en uno. ¿Dónde está en la historia? ¿Qué pasó? Ya desapareció. Así como se levantó, así mismo durmió. Pero la iglesia que es usada por Dios, la iglesia que Cristo tiene su centro, donde la usa para su gloria, deja historia, deja marca, deja testimonio. Quiera Dios que Allentown diga: de tantas iglesias, hubo una llamada a la iglesia bíblica cristiana, que mira lo que hizo
Mira lo que pasó. Historia para la gloria de Dios. Eso es la iglesia de Esmirna. La pobre, la tribulada, la angustiada, nace como una flor, con un testimonio bello. De las 7 iglesias, la única iglesia que el Señor no las reprende en algo es la iglesia de Esmirna. Esto es glorioso, mi hermano. Y termina diciéndole con una exhortación. Jesús exhorta a la iglesia a resistir fielmente en la fe de Jesucristo, hasta el extremo de perder la vida si es necesario, sin claudicar en la fe de Cristo, pero con la promesa de recibir la corona de la vida abundante cuando termine la tribulación y la angustia. Esas palabras de Cristo se cumplieron con la iglesia de Esmirna y con todas las iglesias que en todas las épocas se someten al Señor y se mantienen arraigados de su voluntad. Alabado sea Cristo. Dice el verso 10: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, resiste en tu fidelidad, resiste en tu fe, resiste hasta la muerte. No claudique y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Amén. Amén. Santo es el Señor. No deje el espacio donde Dios te ha puesto en esta iglesia de Esmirna, en esta iglesia de sufrimiento y de angustia. Que tu sillón, tu puesto, no lo deje y después tengas que decir: me fui para otra donde ahí sí está glorioso. Ay, no, muchacho, ahí no pasa nada, ahí todo es felicidad y de paz. Esto es como un cielo en la tierra. No claudique, que tu nombre se escriba en la iglesia de Esmirna, que tu fe, tu fidelidad, tu constancia, tu perseverancia sea parte de la historia de una iglesia que el Señor utilizó para su gloria en medio de los sufrimientos. Termina el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna haciéndole un llamado y una promesa. Verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Jesús llama a la iglesia a prestar atención, a escuchar el mensaje de Jesús. El que tenga oído, oiga. Jesús llama a la iglesia de Esmirna a oír obedientemente la voz del Espíritu Santo. Hermanos, mientras el mensaje de la palabra se está dando, tenga cuidado si está escuchando otras voces. Mientras el mensaje de la palabra se está dando, ten cuidado si está meditando en las cosas terrenales, en las responsabilidades de mañana, en los biles y una serie de cosas, de enfermedad. Mientras se está predicando la palabra, mientras el mensaje de Cristo, mientras Cristo habla, lo que Él nos llama es a oír, prestar atención y oír con el oído lo que dice el Espíritu de Dios. Y todo lo que hemos predicado es lo que el Señor quiere que tú y yo oigamos obedientemente. Nos llama a oír obedientemente. ¿Y qué nos promete?
Dice el verso 11, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere. Jesús promete a los vencedores. ¿Vencedores de qué? Vencedores sobre el sufrimiento, vencedores sobre la tribulación, vencedores sobre el diablo. Aquellos que han de vencer sobre las críticas de los judíos que no son judíos. El Señor promete que todo aquel que oiga y por obedecer la voz de Dios va a vencer, es vencedor. A ellos el Señor le promete que no va a sufrir daño alguno en la segunda muerte. Amén. Amén. Lo que el Señor está diciendo es: los que sigan mi palabra, los que me oigan, no deben de tener ningún tipo de miedo cuando estemos ante el gran trono de Dios, donde se van a abrir los libros de la obra y el libro de la vida. Cuando todos comparezcamos ante la presencia de Dios, el que oiga obedientemente, aquel vencedor por Jesucristo, no va a sufrir ningún daño. Como dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estaremos con nuestro rostro erguido, alegres y contentos. Pero habrán impíos todos temblando. Y más aún cuando la lista se lea. La Biblia no lo dice, pero así que lo veo yo. Y usted véalo como usted quiera. Y los teólogos que lo escriban como quiera. Yo lo veo así, lo entiendo así. Se abrirá el libro de las obras y el libro de la vida. Hagan una fila larga. Voy a llamar por nombre. Los nombres que voy a llamar son los de los libros de la vida. Y el que yo no llame en el libro de la vida, para el infierno va. La segunda muerte, a sufrir eternamente y para siempre. Ahí está, todo el mundo estará temblando. Ay, que te yo. Ahí nadie puede mafiar ni sobornar. Ponme el nombre a un ángel, que pone el nombre mío, ahí no puede. Ese libro de la vida solamente lo escribe Cristo a todo aquel que cree en Él y que arrepentido hoy acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Es el libro donde están los nombres de los que son salvos por Cristo. Amén. Amén. Mire, habrán sorpresa. Jesucristo dijo en vida, aquel día, ese día de juicio, muchos me dirán, Señor, no parezco en mi nombre, mi nombre. Hasta pastores habrán ahí, predicadores famosos, que usted lo alaba y lo glorifica, hasta le manda ofrenda a su ministerio, lo verán ahí protestando. ¿Y por qué mi nombre no está ahí? Mire, la desgracia más grande que le puede suceder a un profeta, a uno que predica la palabra, es que gane mucha gente para Cristo y que todos aquellos que vinieron a Cristo por su predicación entren al reino de los cielos. Y ese predicador esté allí, que su nombre no esté en el libro de la vida. Es duro. Habrán sorpresas. Los milagreros que sanan gente, que levantan muertos y todas cosas, también ahí están. Digo los falsos. Estoy hablando de falsos. Pero también habrán creyentes falsos que han recorrido todo añales en la vida cristiana, pero su nombre no está en el libro de la vida. Y el Señor le va a responder, yo nunca te conocí, nunca te inscribí, nunca lo firmé, porque tú no eras mío.
Alejaos de mí, hacedores de maldad. Iglesia de Esmirna, hoy sufres en Cristo, hoy tienes prueba en Cristo, pero mañana yo te prometo que no va a sufrir ningún daño. Santo es el Señor. Muchos quieren reinar hoy y sufrir mañana. No, yo quiero al revés, sufrir hoy y reinar mañana. Hermanos, el Señor quiere que como iglesia, que confiemos en nuestro Señor, el dueño de la historia, desde el principio hasta el fin. Tu futuro, todo tu crecimiento, tu nacimiento, todo eso está controlado por el primero y el último, el soberano Dios. Que hoy vivas y que mañana mueras, eso no debe de molestar tu vida. Que ya no tiene la edad suficiente, que ya tiene que andar con bastón, eso no debe de hacernos mover nuestro corazón, porque hemos creído en la resurrección y la vida, el que estuvo muerto y vive, el que tiene la autoridad de la muerte y la vida, que nos ha dado vida y vida en abundancia. Iglesia de Esmirna, el Señor no te ha prometido cielo en esta tierra, te ha prometido sufrimiento, por lo cual prepárate, equípate. El Señor no dijo que el diablo va a ganar. Él ya es vencido en la cruz del Calvario por Cristo. Y todo lo que unido a Cristo lo van a vencer. Ahora el Señor te promete corona de vida. El Señor te promete no va a sufrir daño. Y el Señor quiere vernos en medio de la prueba, en medio de la tribulación y la angustia, como una iglesia que no tiene miedo. El Señor nos ha llamado y vamos a responderle: aquí estoy, Señor. ¿Cuál es la cruz que tengo que cargar? Aquí estoy, Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos. Como iglesia de Esmirna, hemos oído tu voz. Con toda obediencia, Señor. Todo lo que nos has dicho, lo guardamos en nuestro corazón para obedecerlo. Gracias, Padre, porque este mensaje es un mensaje que nos da firmeza, alimenta nuestra fe, afirma nuestra decisión por Cristo, nos da esperanza, nos da promesa y nos prepara, nos advierte a lo que va a venir y nos da seguridad de que somos más que vencedores, y nos promete la corona de la vida y que no vamos a sufrir ningún daño. Gracias, Padre. Que estas palabras nos ayuden a nosotros a salir de aquí más que vencedores por aquel que nos amó. Que esto nos ayude a orar más, a prepararnos, equiparnos en la palabra, ayunar, estar buscando el rostro de Dios y estar velando por donde el enemigo va a atacarnos. Pero estamos preparados, estamos avisados, y mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén.